Estamos a 3 días de que el señor Daniel Noboa cumpla 6 meses exactamente al frente del poder, y por supuesto también será motivo de análisis, de conversación, lo que ha sucedido con el país y con la coyuntura nacional, desde luego, en los últimos días. Pero antes quisiera hacer referencia a dos noticias internacionales que han sido muy comentadas y que han generado mucho impacto durante las últimas horas y más específicamente desde ayer, en horas del mediodía y la tarde del domingo. Finalmente ayer se confirmó en horas de la noche, o noche de Ecuador, ¿no? De la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero. Los medios internacionales recogen que el presidente de Irán murió el domingo en un accidente, según informaron medios estatales de ese país. El ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, estuvo también acompañando al presidente en el accidente y murió junto a más personas. Entiendo que habían autoridades del más alto nivel del gobierno de Irán acompañando al presidente. Los equipos de búsqueda encontraron este lunes el lugar del siniestro del helicóptero que transportaba a Raisi, y la televisión estatal de Irán dijo que no había señales de vida. La nave sufrió un aterrizaje forzoso el domingo, según informaron los medios estatales, tras sufrir dificultades en medio de una densa niebla que se registró en el norte del país. Iban en un convoy, eran al menos tres aeronaves, y esta en la que viajaba el presidente es la que se accidenta. En las otras dos también había una comitiva de gobierno y logran aterrizar sin ningún tipo de contratiempo. Pero en esta, en la que viajaba el presidente, pues sufre el percance. Y esto, de alguna forma, también ha desatado una ola de rumores y de comentarios con respecto de si en realidad el percance fue provocado por el mal tiempo, por la poca visibilidad, por las condiciones climáticas de la zona en donde estaba volando la nave, o si se trataría de un atentado. Y digamos, esto lo que hace es, por supuesto, alimentar y generar, eh, am, digamos, más allá de la especulación, una serie de situaciones que podrían volver incluso más tensa la relación que hay entre Israel y los países del mundo islámico, como es en este caso Irán. Recordemos los acontecimientos de días anteriores que tenían como protagonistas a Israel y a Irán, ¿no? Ataques mutuos que se habían generado. A partir, por supuesto, y eso no nos podemos olvidar, de aquel ataque injustificado de fuerzas israelitas o israelíes a una embajada, una sede diplomática de Irán en Damasco. Ahí se provoca o se genera que estas escaramuzas pues vayan creciendo cada vez más y el conflicto escale, ¿no? Entonces, a esta hora, digamos, lo que habrá que esperar, como corresponde, es conocer y saber al detalle cuáles son los resultados de las investigaciones que se efectúen de lo que podría haber sido la causa real del accidente, ¿no? Como para no seguir alimentando eh, los rumores, ¿no? Y las especulaciones. Como para seguir en la misma línea, hoy en horas de la mañana, de la madrugada en realidad, también se conocieron noticias de carácter internacional que tienen que ver con este conflicto que hay entre Israel y Palestina. Y la noticia que circula ya en los medios internacionales es que el fiscal de la Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, y contra los líderes de Hamas. Karim Khan ha solicitado órdenes de detención acusando a los dirigentes israelíes
y palestinos de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado órdenes de detención contra 3 líderes de Hamas y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como su ministro de Defensa, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los atentados del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra en Gaza, según ha declarado el lunes el fiscal en una entrevista exclusiva que ha concedido a la cadena CNN, y así lo ha confirmado también el tribunal en un comunicado de prensa. En el comunicado, Khan afirma que ha pedido órdenes de arresto para el jefe de Hamas en Gaza, para el líder político de Hamas en el exilio, Ismael Haniyeh, así como para el jefe del brazo militar de Hamas, las brigadas de Al-Qassam, en base a las evidencias recogidas y examinadas por su oficina. También ha pedido órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant, tal y como se rumoraba que podía ser desde hace un tiempo, lo cual había puesto en alerta a los dirigentes de Israel. Netanyahu había dicho a través de la red social Twitter o X que Israel espera que los líderes del mundo libre se opongan firmemente al escandaloso ataque de la Corte Penal Internacional al derecho inherente de Israel a la autodefensa. Esperamos que utilicen todos los medios a su disposición para detener esta peligrosa medida, pidió el ultraderechista sin especificar. La prensa de Israel venía informando en las últimas semanas de que la Corte estaba preparando órdenes de arresto contra el primer ministro y otros altos funcionarios por su papel en la guerra de Gaza. Khan ha explicado en su comunicado que las solicitudes son el resultado de una investigación independiente e imparcial que ha hecho su oficina, que ha trabajado arduamente guiada por la obligación de investigar por igual las pruebas incriminatorias y exculpatorias. Ahora, los jueces del tribunal con sede en La Haya tendrán que decidir si aprueban o no la solicitud del fiscal general. Khan ha afirmado que los jueces independientes de la Corte Penal Internacional son los únicos árbitros que determinan si se ha cumplido el estándar necesario para la emisión de órdenes de arresto. Si aceptan mis solicitudes y emiten las órdenes solicitadas, trabajaré para detener a las personas nombradas. Cuento con que todos los Estados miembros del Estatuto de Roma tomen estas solicitudes y la posterior decisión judicial con la misma seriedad que han demostrado en otras situaciones, cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto. También estoy dispuesto a trabajar con los estados que no son miembros en nuestra búsqueda común de rendición de cuentas, ha detallado el fiscal general. El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional que ha sido suscrito por 124 países, pero obviamente Israel no está entre los países que han suscrito. Eh, Finalmente, esto tiene que ver con una investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, y hay que tomar en consideración que solo en la franja de Gaza eh, se han contabilizado hasta el momento, me parece, ya más de 36.000 o 37.000 vidas que se han perdido. Están bordeando, creo, ya las 40.000 personas asesinadas por las fuerzas de ocupación de Israel, y evidentemente esto ya se trata de un genocidio, y ese genocidio pues está siendo investigado por la Corte Penal Internacional y ahora mismo hay este tipo de consecuencias, ¿no? Veremos si es que el, um, la comunidad internacional cumple las expectativas que tiene ahora mismo el fiscal general de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y habrá que ver también esa comunidad internacional y los países que son pues justamente los suscriptores de acuerdos como estos, como el Estatuto de Roma, del lado de quién están finalmente. Lo que también, digamos, escenarios como estos sirven para ver del lado de quién están todos y cada uno de los países y los gobiernos de turno justamente de estos países. Así que con estas dos noticias internacionales quería hoy arrancar el comentario simplemente como para tratar de actualizarles a ustedes sobre lo que está pasando en el mundo entero, lo cual también nos pone cada vez más al borde de una hecatombe mundial, ¿no? Obviamente eso también nos genera una profunda preocupación, por supuesto. Ahora,
en lo que tiene que ver con las noticias internacionales, perdón, las noticias nacionales. Eh, la semana pasada nos íbamos de fin de semana con una trágica noticia. En Puerto Viejo, sicarios asesinaron a Claudia Martínez, funcionaria del municipio de la capital de Manabí. Una joven profesional como Claudia Martínez fue asesinada a balazos la tarde del pasado viernes. Este hecho se registró en la avenida Reales Tamarindos de Puerto Viejo. Se trata de una de las vías más importantes y reconocidas de la capital manabita, y este hecho ocurrió además a plena luz del día mientras la funcionaria transitaba manejando su vehículo. El hecho se dio aproximadamente a las 16 horas con 30 minutos. Una segunda mujer resultó herida tras el ataque armado. Su pronóstico es desconocido. Fue trasladada a una casa de salud. Este hecho se da a pocos minutos de la inauguración de la vía transversal 1 de Puerto Viejo, donde tenía previsto estar el alcalde Javier Pincay. Al lugar llegaron agentes de criminalística para iniciar con las indagaciones. El asesinato de la funcionaria del municipio de Puerto Viejo, Claudia Martínez, se da a 3 días de que la Policía Nacional identificara armas y fotos del alcalde Pincay que formaban parte aparentemente de un plan para nuevamente atentar contra su vida. Creo que con este, digamos, que fue frustrado, pero se trataría de un tercer plan para tratar de atentar contra la vida del alcalde Javier Pincay. Claudia Martínez era la directora de control territorial del municipio de Puerto Viejo. La municipalidad aún no se ha pronunciado acerca de este hecho. Después el alcalde Pincay, esto digamos fue hasta el viernes de la tarde, pero después el alcalde Pincay habló y lo que pidió al gobierno nacional es la militarización de su ciudad, puesto que eh, se trata de un evento anterior mediante el cual la policía habría frustrado un atentado en su contra, pero acá ya estamos hablando de que hubo un sicariato, hubo un asesinato y de que una funcionaria de confianza del alcalde terminó asesinada por sicarios, que obviamente también en este caso tendremos que esperar los resultados de las investigaciones y, y determinar, por supuesto, si es que se trataba de un evento um, que tiene que ver también con los intentos de atentar contra la vida del alcalde, si se trata de los mismos grupos armados, criminales, que habían intentado en varias ocasiones asesinar al alcalde Pincay, o si es un hecho adicional, ¿no? Aunque, digamos, parece que sí tiene que ver mucho esto con los mismos que desde las elecciones de febrero del 2023 vienen intentando atentar contra la vida de Javier Pincay. Daría la impresión de que va por ahí este atentado. Por acá, gracias por hacerme caer en cuenta, porque había otra noticia internacional de última hora del portal de Twitter de Radio Pichincha. Se conoce también que la justicia británica frena la extradición de Julian Assange y le permite volver a recurrirla. Los magistrados consideran insuficientes las garantías de Washington de que el cofundador de Wikileaks recibirá un juicio justo si es enviado a ese país. De lo que entiendo, de esta forma Assange logra apelar, ¿no? Eh, la posibilidad de ser extraditado. Sí, ganó el derecho a una apelación completa, así que la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, em, está todavía en veremos. Por acá me dicen, gracias por el mensaje también, el asesinato de la funcionaria del municipio de Puerto Viejo es por motivos relacionados al rol que estaba ejerciendo con acciones en contra del crimen en Puerto Viejo. Ella era la directora de Seguridad Ciudadana y Control Territorial. Muchísimas gracias por el mensaje. Sí, por eso decía, habrá que esperar, por supuesto, las investigaciones para determinar si es que hay un nexo entre quienes intentaron en varias ocasiones atentar contra la vida del alcalde Pincay
o si este termina siendo un hecho aislado, provocado por otras bandas que no se relacionan con las que han tratado de asesinar al alcalde. Y claro, sí, tiene que ver, por supuesto, también con todos los golpes o el trabajo que ella venía desarrollando en contra de la delincuencia, de la violencia y del crimen organizado en Puerto Viejo. Son temas que, por supuesto, de los cuales vamos a estar muy pendientes para tratar de conocer y darles a conocer a ustedes, por supuesto, también los resultados de las investigaciones y con datos mucho más precisos y certeros sobre este acontecimiento. Pero lo de fondo es que la violencia en el Ecuador no para y de que el gobierno nacional finalmente no termina de salir de una burbuja que en la que viven y que no les permite ver realidades como estas. No solo el asesinato de Claudia Martínez en Puerto Viejo ocurrió durante este fin de semana. Este fin de semana ustedes habrán encontrado en las redes sociales, como me ha pasado a mí, una infinidad de videos de eventos de violencia en diferentes lugares del país, además. Asaltos en restaurantes, en zonas muy concurridas como Cumbayá en Quito, ¿no? Donde delincuentes entran a desvalijar y a robar a los clientes de un restaurante en pleno centro de Cumbayá, como también ataques armados a un grupo de personas en el Guabo, provincia del Oro, en donde sujetos armados habrían llegado en carros y lanchas rápidas a la playa, se llevaron incluso secuestradas a varias personas. No solo fue un intento de robo, sino de secuestro. Tres personas fueron asesinadas y cinco resultaron heridas durante el ataque en Camilo Ponce Enríquez, provincia de la Suay. Basta recordar también que en este cantón, hace algunas semanas atrás, fue asesinado su alcalde. Tres personas fueron víctimas de sicariato el viernes en Manta y un joven murió asesinado tras ser atacado por dos motorizados en Santa Elena. Y esto sumado a lo de la funcionaria de Puerto Viejo, lo que da cuenta es de un país que no termina de ganarle la guerra a la delincuencia, al crimen organizado y que seguimos sometidos al miedo y a que estas bandas encuentren las maneras y la forma de operar, logrando esquivar los controles, los patrullajes o supuestos patrullajes que deberían haber en el país, ¿no? Y de alguna forma esto también contrasta con algo que yo les comentaba hace algunos días, cuando después del feriado del 1 de mayo, y ahora que también tuve la oportunidad de viajar hacia Santo Domingo y la zona del Carmen en Manabí ayer y este fin de semana, me encontré nuevamente con esta campaña publicitaria de la cual les había hablado yo en el feriado anterior. Las carreteras repletas de vallas con mensajes de hemos tomado el control de las cárceles, el nuevo Ecuador es el Ecuador de la seguridad, el Plan Fénix. A propósito del mensaje que nos envía Fernando a través del chat, sí, creo que estas siguen siendo oportunidades para cuestionarnos y para preguntarnos si es que en realidad existe o no existe un Plan Fénix. Y creo que cada vez más nos terminamos de convencer los ciudadanos de que el Plan Fénix hay o existe únicamente en las cabezas de los funcionarios del gobierno del presidente Noboa y en la comunicación del gobierno del presidente Noboa, porque más allá del discurso, más allá de la campaña publicitaria, de la propaganda, los resultados del supuesto Plan Fénix son realmente paupérrimos, ¿no? Los resultados del Plan Fénix son estas noticias con las cuales tenemos que empezar las semanas cada 7, cada 8 días. No es tan distinto lo que conversábamos la semana anterior de lo que estamos conversando hoy, en este momento, con ustedes. Y lo que tenemos también a la par son declaraciones de autoridades del gobierno que no obedecen a la realidad. Y la realidad es esta. La realidad es que siguen asesinando ecuatorianos. La realidad es que ni siquiera las autoridades de los gobiernos locales pueden estar seguras y pueden estar tranquilas
mucho menos ciudadanos comunes y corrientes mortales como son ustedes o como soy yo. Entonces, por supuesto que somos una población atemorizada, somos una población que está siendo sometida al miedo, al terror, que por supuesto siguen provocando las bandas de crimen organizado, que como vemos, me parece a mí, finalmente se han dado cuenta de que el Plan Fénix no existe y de que ellos pues pueden seguir haciendo de las suyas, y pueden andar a sus anchas atemorizando a los ecuatorianos porque del otro lado hay un Estado que simplemente ha decidido cruzarse de brazos, no hacer nada o finalmente hacer muy poco para tratar de resolver los problemas provocados por la inseguridad en el país. Primera pregunta es, ¿existe o no existe el Plan Fénix? Creo que los ecuatorianos, como les decía hace unos segundos, con situaciones como las vividas de este fin de semana, así como los anteriores fines de semana, así como el feriado aquel de Semana Santa, lo que nos damos cuenta es de que no hay un Plan Fénix, de que no existen operativos que, que sean lo suficientemente eficientes para evitar que se reproduzcan escenas de dolor como las que ha vivido, por ejemplo, la familia de la señora Martínez durante el viernes anterior en Puerto Viejo, o que ocurran secuestros como los que acabamos de relatar, o asesinatos como los que acabamos de relatar, ocurridos en el Guavo, ocurridos en Manta, o robos violentos como los que les acabo de mencionar, han sucedido durante este fin de semana en lugares que de alguna forma terminaban siendo más concurridos últimamente en Quito por esa garantía o percepción de seguridad que había. Esta zona central de Cumbayá era una zona que te brindaba, te daba cierta sensación de seguridad. Ahora vemos que ya no hay esa tal sensación de seguridad en ninguna parte, lamentablemente. Y lo que les decía yo hace un momento, y quiero tratar de conectar dos ideas que tienen que ver además con declaraciones de altísimos funcionarios de gobierno. Todo esto, todo este relato que les acabo de hacer y el resumen, que además ustedes lo deben haber visto, por supuesto, en sus redes sociales durante estos días, pero acá lo estamos como tratando de recordar o de refrescar para complementar el comentario, ¿no? Todos estos eventos violentos, los secuestros, los asesinatos, los robos, la violencia, eh, las vacunas, las extorsiones, en fin, eh, están en franca contradicción con un país que existe solamente en las mentes del presidente Noboa y de la ministra Palencia. Y es un hecho vergonzoso, vergonzoso, que durante la semana anterior hayan sido medios de comunicación que se encargan de hacer periodismo de verificación, demuestren en la misma semana, con 2 o 3 días de diferencia, que los promotores de noticias falsas y de la propagación de datos que no se compadecen con la realidad que viven los ecuatorianos son precisamente funcionarios del más alto nivel de este gobierno. Por un lado, el medio que hace periodismo de verificación independiente, Lupa Media, publicó una nota que tenía que ver o se basaba en la declaración de la ministra Palencia que decía que este gobierno en menos de 6 meses había reducido un 99% el nivel de muertes violentas. Falso. No hay por dónde tratar de justificar aquella declaración de la ministra Palencia que después en otra entrevista trató de corregirla y trató de usar datos que me imagino yo le habrán entregado la Policía Nacional o su equipo de comunicación o asesores como para tratar de arreglar la metida de pata anterior, cuando afirmaba que el 99% en un 99% se había reducido las muertes violentas en el país. Y los medios que hacen verificación y contraste, que hacen fact-checking, sacaron y dijeron falso. Lo que dice la ministra Palencia es falso. No hay forma de justificar, no hay forma de argumentar que la afirmación de Palencia de la supuesta reducción del 99% de la violencia era real. No había forma, era falso. Y después está una declaración del propio presidente Noboa,
que tiene que ver con que los femicidios se han reducido en un 60%. Estas declaraciones del presidente Novoa les entregó a medios internacionales durante su gira por Europa. No estoy seguro bien a qué agencia internacional es que entregó esta declaración el presidente Novoa, pero mencionó aquello, de que los femicidios se han reducido en un 60%. Y la misma página, Lupa Media, señala, la afirmación del presidente Novoa está sustentada en que en los 11 meses previos a su gobierno se reportaron 103 femicidios y desde que asumió el cargo ha habido 39. Sin embargo, no son comprobables las cifras de 11 meses frente a las de 5. Si se toma el mismo rango de tiempo antes y después de su mandato, se evidencia que la reducción de la tasa de femicidios a escala nacional es de apenas el 22% y no el 60%, como aseguró el primer mandatario. El contexto de la afirmación: durante un conversatorio efectuado el 17 de mayo en Casa de América, en Madrid, España, el presidente ecuatoriano ofreció detalles y cifras sobre la situación de violencia que encontró en el país y su supuesta evolución durante su gestión. Durante 35 minutos de conversación, dio varios claims en los que ya estamos trabajando, dice Lupa Media, pero uno de ellos se centró específicamente en los femicidios. Según Novoa, desde su asunción al cargo ha habido una reducción del 60%. Basándonos en la información oficial proporcionada por la policía y el portal Analítica de la Fiscalía, encontramos que lo afirmado por el presidente simplemente es falso. Eso señala el portal Lupa Media. Bueno, solo para poner en contexto, por si no tienes claro qué es un femicidio, se refiere al asesinato de una mujer por razones de género, es decir, por el hecho de ser mujer. Es la forma más extrema de violencia contra las mujeres motivada por el odio, el desprecio, el placer o un sentido de propiedad sobre ellas. Es lo que señala Lupa Media, ¿no? Según organizaciones sociales, en el 2023 hubo 321 femicidios en Ecuador. Esta cifra, recordemos lo que nos decía el otro día Geraldine Guerra, me parece que sube porque en estos números, 321 femicidios, no están incluidos los hallazgos macabros, hallazgos de las dos niñas que fueron asesinadas en Carchi, ¿no? Y que fueron enterradas y encontradas días después. Entonces, creo que esta cifra, si mal no recuerdo lo que nos decía Geraldine, pero creo que supera las 323 o 24, lamentablemente. Sin embargo, oficialmente solo se recogen 107 casos, existe un subregistro importante, pero para los fines de esta verificación, el presidente utilizar datos oficiales, dice Lupa Media, nosotros también consideramos la cifra oficial. Basándonos en eso, identificamos que en los meses previos a que Noboa llegara al poder, entre enero y noviembre del 2023, consideramos noviembre porque él asumió el día 23. Estamos justamente a 3 días de que complete 6 meses al frente del gobierno Noboa. Hubo 103 casos de femicidios en los mismos meses de su gobierno, en cambio ha habido 39, es decir, un 62% menos. Pero comparar de esa forma es errado porque no están utilizando periodos de tiempo equivalentes para evaluar la incidencia de los femicidios. Al comparar 11 meses previos al mandato de Noboa con solo 5 meses de su gestión, se está distorsionando la comparación y potencialmente exagerando la magnitud de la reducción. Al tomar los 5 meses previos a su gobierno para comparar julio con septiembre del 2023, los datos reportan 50 femicidios frente a los 39 actuales, significa una reducción de apenas el 22 y no el 60%, como lo afirmaba el presidente Noboa en aquella declaración concedida a medios internacionales. Entonces, lo que les manifestaba hace un momento, además que acá, digamos, es impresionante cómo tratan de utilizar y tratan de estirar el análisis de los datos y de las cifras, como que si esto se tratara de economía, y no digo que la economía sea menos importante, pero acá estamos hablando de estadísticas, de cifras que tienen que ver con asuntos que son mucho más delicados y que generan mucha más sensibilidad que el manejo de la economía, de los números. Estamos hablando de vidas, además de vidas de mujeres, y estamos hablando de vidas en general también, ¿no? Porque
jugar con los números diciendo que se ha reducido en un 90% la incidencia de las muertes violentas, de los sicariatos, los asesinatos y demás, cuando no obedecen a la realidad, me parece que también es una muestra de la enorme insensibilidad que existe por parte de las autoridades, manejando con una absoluta frialdad, además, las cifras, ¿no? Les insisto, esto no son simples números, no es solo economía, no estamos hablando de la inflación, no estamos hablando de la posibilidad del alza del salario básico, estamos hablando de vidas. Estos no son dólares, no son porcentajes económicos, son vidas, son personas, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes en general. Estamos hablando, cuando tratamos de violencia, no solamente del tema del femicidio, como lo ha mencionado el presidente en este caso, sino también el manejo irresponsable por parte de la ministra del Interior, hablando de la violencia. Lo cual, por supuesto, es realmente lamentable, ¿no? Y mientras ese es el país que tenemos, esa es la realidad que tenemos que enfrentar los ecuatorianos a diario. Por otro lado, lo que es también ahora mismo pan de todos los días y sigue siendo, por supuesto, muy comentado y sigue siendo motivo también de conversación en varias de las entrevistas que le hacen al presidente Noboa, es sobre su relación con la vicepresidenta Verónica Abad, quien aparentemente me da la impresión de que tiene entre ceja y ceja y no va a ceder en sus aspiraciones, que además pueden ser, digamos, de alguna forma legítimas. Yo, como les dije hace algunos días atrás, con tal de evitarme problemas, habría buscado la vía y el camino más fácil, incluso para tratar de cuidar y de garantizar la seguridad de mi familia y la mía. A mi hijo le acaban de meter preso, le encierran en La Roca, que es una cárcel de máxima seguridad. La vicepresidenta advierte que eso le hacen porque se trata de una venganza, de una cantidad de rencillas, de problemas que hay entre Abad y Noboa. Bueno, pues yo simplemente busco el camino más fácil, pongo la renuncia y ahí quedan ustedes con la vicepresidencia y le encargarán la presidencia a quien sea. Pero aparentemente Noboa, perdón, Abad, tiene como entre ceja y ceja metida en su cabeza la intención de quedarse encargada del poder cuando Noboa eh, tenga que sacar licencia y se postule a la candidatura a la reelección para las elecciones del próximo 9 de febrero del 2025. Eh, Seguimos enfrascados en esa conversación, seguimos viendo este cruce de acusaciones entre uno y otro, mientras, como les digo, atrás hay un país que arroja los resultados tan terribles y nefastos como los que acabábamos hace un momento de analizar y de conversar junto a todos ustedes, ¿no? Eh, y ahora lo último, que lo comentamos además durante la entrevista con Blasco Luna la semana pasada, la acusación, no sé si llamar la acusación, el señalamiento, porque no le está acusando de un delito, ¿no? Aunque en este país no dudo, habría gente que con seguridad querría tipificar como delito el ser correísta, eso no me cabe la menor duda, pero no es una acusación, es un señalamiento que hiciera Novoa durante esta conversación de que la señora Abad habría iniciado su carrera política en el correísmo o en la Revolución Ciudadana. Y nosotros detuvimos la semana anterior, como les decía, en el segmento de las entrevistas, hablando de este tema Blasco Luna, y él nos decía, he militado en la Revolución Ciudadana desde las juventudes, vengo desde el 2006, además Blasco Luna, asambleísta de la zona austral del país, provincia del Cañar, muy cerca de Azuay. Nunca le he visto a Verónica Abad, nunca ha sido candidata por la Revolución Ciudadana ni por lo que fue antes de Alianza País, nunca estuvo en el correísmo, Verónica Abad. Más bien después militó en Creo y fue candidata a la alcaldía de Cuenca en las elecciones del 2023 por el Movimiento Amigo, que era liderado por Daniel Mendoza, que fue hombre de confianza de María Paula Romo y de Lenny Moreno y que fue uno de los legisladores que si bien había salido elegido por Alianza País, después crea o inscribe este movimiento amigo y termina siendo con ese movimiento afín al gobierno de Lenny Moreno y a María Paula Romo. Y después no se olviden que por el movimiento amigo fue candidato a la presidencia de la República Pedro José Freire, que coincide sí creo mucho más con las ideas libertarias de extrema derecha que defiende la señora Verónica Abad, ¿no? Entonces, es lamentable ver que el país se sigue desangrando, sigue sometido
al miedo, a la violencia, al terror que provocan las bandas de crimen organizado, y nosotros tenemos ahora mismo un presidente y una vicepresidenta que no pierden oportunidad para acusarse de las cosas más delirantes como esta, ¿no? Eh, en el momento en que Noboa pretende acusar o señalar a la señora Abad de haber sido militante de la Revolución Ciudadana, lo cual es además absolutamente falso. Esta bien valdría también para que el periodismo que hace fact-checking nuevamente ubique como una de las tantas aseveraciones o una de las tantas declaraciones del presidente Noboa, como la anterior de los femicidios, que termina siendo falsa, y habrá nuevamente una etiqueta de una noticia o de una declaración del presidente Noboa con un falso enorme, porque sigue mintiendo. Sigue mintiendo. Y acá lo de fondo, yo sí quisiera ser súper enfático en este asunto. El origen no es que Abad apareció de la noche a la mañana y se sentó en la vicepresidencia de la República, ocupó el cargo porque a ella le dio la gana. A Abad fue justamente Daniel Noboa el que le pidió que sea su compañera de fórmula. Abad le pidió a Andrea Robo que sea su ministra de Electricidad. Los dos casos ya hemos visto cómo han terminado. Estamos viendo que es un presidente que toma decisiones por impulso, o que no sabemos cómo toma las decisiones, pero si yo voy a elegir a mi segundo al mando, a la persona que debería ser la de mayor confianza de mi equipo, mi vicepresidenta, me imagino que tendré que pensarlo mucho más, que analizarlo. No puede ser que un impulso me empuje y me obligue a escoger a una persona de la cual después voy a estar arrepentido, y a la que conocí además a media hora. Y este caso no es comparable con el de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno 10 años pasó cerca de la Revolución Ciudadana, ¿no? Acá eligió a una persona que no sé hace cuánto tiempo le habrá conocido a Noboa, no lo sé, pero la pregunta es, el presidente Noboa, ¿cómo toma decisiones tan trascendentales para después estar arrepentido y para incluso ser él quien lidere procesos tan terribles de persecución como ha sucedido y está sucediendo hoy con Abad y con la señora Arrobo? ¿Mm? Es increíble. Y lo que sí, probablemente por lo que dice Norma Torres, y yo la conozco muy bien, seguramente el señor Noboa escuchó a alguien que le dijo que Verónica Abad era militante del correísmo. El tema es que hay homónimos en esta vida, y sí hay un homónimo. Se trata de Verónica Abad, oriunda del cantón Manta, provincia de Manabí, que fue concejal por la Revolución Ciudadana, no sé en cuántos periodos, pero fue candidata y fue concejal de Manta por la Revolución Ciudadana. Ahora mismo no sé si Verónica Abad, de origen manabita, siga formando parte de las filas de la Revolución Ciudadana, no lo sé, pero sí hay una Verónica Abad que es, o que fue en su momento correísta, pero es manabita, no es la Suaya y no es la vicepresidenta de la República. Así que incluso para recibir chismes hay que tratar de verificar los chismes, pero acá lo terrible es que además del presidente se deje guiar por chismes, y que este país sea gobernado por alguien que se deja llevar por chismes, así como ese chisme que le dieron de que una prefecta habría pedido su renuncia cuando tampoco es real. No hay declaración alguna de ninguna prefecta en este país que le haya pedido la renuncia a Noboa, y el hombre fue y soltó aquella declaración en un discurso en Santo Domingo.